Era una tarde común en la casa de los Salazar, donde el sol comenzaba a despedirse, tiñendo el cielo de naranja, mientras la quietud del hogar contrastaba con la agitada vida diaria de las ciudades. La casa, con su familiar olor a comida casera y a café recién hecho, reflejaba un ritmo pausado, sin prisa. Clara estaba en la cocina, con los utensilios dispersos sobre la mesa mientras preparaba la cena, una rutina que la calma del día a día había transformado en algo casi automático. Ernesto, su esposo, acababa de llegar de su jornada laboral, dejando su sombrero y chaqueta sobre la silla de comedor antes de ir al baño a refrescarse. Mariana, como siempre, estaba cerca de su madre, jugando con sus muñecas en el suelo, mientras repetía las historias de princesas y dragones que inventaba sin cesar. Era una niña alegre, risueña, que siempre encontraba en sus juguetes un refugio para su imaginación. Las risas y el sonido de la televisión de fondo, que marcaban el ambiente en la sala, quedaron silenciados de pronto por un grito desgarrador. Un grito que no era común en la casa. Era algo diferente, algo profundo. Un llanto tan visceral que parecía de otro mundo. No voy a ir. Las palabras de Mariana rompieron la calma de manera abrupta, llenando la casa con una tensión desconocida. Clara, que estaba en la cocina organizando los últimos detalles de la cena, dejó caer el cuchillo sobre la mesa al escuchar el grito. Era como si la niña, tan tranquila en su mundo, hubiera estallado en una desesperación inexplicable. Mariana, parada junto a su mochila, tenía el rostro pálido, los ojos hinchados de tanto llorar, como si toda la tristeza del mundo hubiera caído sobre ella en ese instante. Su cuerpo pequeño y frágil temblaba, y los sollozos venían acompañados de la angustia de alguien que no sabe cómo expresar su dolor, pero que lo vive intensamente. Ernesto, al oír el grito, reaccionó de inmediato, pero su respuesta fue la de un hombre confundido por lo que sucedía, incapaz de comprender la magnitud de lo que su hija estaba viviendo. Entró a la sala con pasos rápidos, con el rostro inquieto. «¿Qué escándalo es este, Mariana?», preguntó, su voz llena de incomodidad. Nunca había visto a su hija de esa manera, tan desbordada, tan frágil. El tono de Ernesto era autoritario, como si aún estuviera esperando que la situación se resolviera por sí sola, de forma sencilla, como ocurría en tantas otras ocasiones. Clara apareció tras él, con el cepillo de cabello en la mano, mirando a su hija con desconfianza. Estaba desconcertada, no sabía qué hacer ni qué decir. Había algo en el rostro de Mariana, algo tan profundo y desconcertante que no sabía si era un berrinche pasajero o un miedo real. «¿Qué pasó, hija?», preguntó Clara con voz temblorosa, su tono entre la preocupación y la incredulidad, buscando en el rostro de la niña alguna señal que le diera claridad. Mariana, abrazando su cuerpo con desesperación, intentó decir algo, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Su voz estaba rota por los sollozos, como si fuera imposible procesar lo que sentía. «No quiero ir al catecismo, no hoy, ni nunca más», dijo, con la mirada fija en el suelo, como si esa afirmación fuera una especie de revelación que la liberaba, pero al mismo tiempo la condenaba a un dolor silencioso. El eco de sus palabras flotó en el aire, y tanto Clara como Ernesto se quedaron paralizados, mirando a su hija con el rostro lleno de preguntas. ¿Por qué no quería ir al catecismo? ¿Qué había sucedido para que Mariana, quien siempre había sido una niña religiosa, de repente rechazara esa tradición tan importante para la familia? La idea de que algo pudiera estar mal nunca había cruzado sus mentes. El catecismo, para ellos, siempre había sido parte de su vida cotidiana. Mariana había sido educada en la fe desde que era pequeña. Había crecido rezando con ellos, aprendiendo las oraciones, cantando en el coro de la iglesia y disfrutando de la rutina dominical. ¿Cómo era posible que esa niña, tan devota, estuviera tan aterrada por algo tan habitual? Ernesto frunció el ceño, la frustración crecía en él mientras su hija, temblando, no dejaba de llorar. Sin entender completamente, cruzó los brazos, exhalando un suspiro profundo como si estuviera buscando el enfoque correcto para manejar la situación. «¿Y desde cuándo tú decides eso?», dijo con un tono firme, como si fuera imposible que Mariana decidiera no ir. «Anda, vete a cambiarte, ya sabes que tienes que ir». La respuesta de Ernesto era lógica para él, pero no entendía lo que estaba sucediendo realmente. La niña debía ir, como siempre lo había hecho. No podía ser de otra manera. Pero la respuesta de Mariana fue inquebrantable, marcada por un miedo palpable, como si sus palabras fueran el último bastión para protegerse de algo que la estaba aterrando profundamente. «No quiero. Ya no quiero ver al padre Eliseo»,
dijo con voz temblorosa, dejando entrever el verdadero origen de su angustia. Esas palabras hicieron eco en la sala, y el silencio que siguió fue aún más aterrador que cualquier otro grito. Mariana no solo estaba rechazando el catecismo, su miedo se centraba en alguien en particular, alguien que todos respetaban, alguien que parecía estar al margen de todo reproche. El padre Eliseo, un hombre que había sido parte integral de su vida religiosa, de repente se convirtió en el monstruo de sus pesadillas. Clara, sorprendida por la intensidad del rechazo, se agachó frente a su hija, buscando comprender lo que estaba sucediendo, intentando calmarla con suavidad. «Hija, ¿qué pasa con el padre Eliseo? Si siempre te caía tan bien», murmuró Clara, tratando de entender. Mariana, con la cara completamente marcada por el llanto, comenzó a temblar aún más, como si esa sola pregunta le empujara a revivir el miedo que tanto intentaba evitar. Carmen, la abuela, estaba allí, observando en silencio desde el fregadero. Durante años había sido testigo de cómo la familia manejaba sus problemas, cómo se enfrentaban a las pequeñas tormentas de la vida con paciencia y calma. Pero ahora algo no encajaba. Su intuición le decía que esta vez las cosas no eran tan simples. Mariana no estaba simplemente rechazando el catecismo, estaba hablando de un miedo profundo, algo que no podía entender ni explicar, pero que definitivamente no era inventado. Carmen guardó silencio, sin interrumpir, mientras sus pensamientos corrían rápidamente, procesando todo lo que acababa de escuchar. Algo no estaba bien, y su instinto le decía que la verdad, por más incómoda que fuera, tarde o temprano saldría a la luz. El silencio que siguió a las palabras de Mariana se instaló en la casa como un peso insoportable. La atmósfera, antes cálida y acogedora, ahora estaba cargada de una tensión difícil de ignorar. El tiempo parecía haberse detenido, como si el reloj en la pared hubiera dejado de marcar los segundos, absorbiendo toda la inquietud de aquel momento. Clara, al igual que Ernesto, sentía que algo se estaba quebrando, pero no sabía exactamente qué era. Esa desesperación que emanaba de Mariana no era la de una niña rebelde, sino la de alguien que llevaba dentro un temor que no lograba comprender. Carmen, la abuela, que siempre había sido la roca en la familia, detuvo su tarea de inmediato. Estaba de pie junto al fregadero, pero ya no podía seguir ignorando lo que sucedía. Algo le decía que este no era un simple capricho de su nieta. Sin decir palabra, se giró lentamente hacia la niña, como si la gravedad de la situación la hubiera impulsado a actuar. La luz tenue de la tarde entraba por la ventana, lanzando sombras alargadas sobre las paredes, y parecía que el espacio mismo se había vuelto más pequeño, más opresivo. Clara, ahora con una expresión de creciente preocupación, se acercó a Mariana, que aún lloraba con fuerza. El sonido de su llanto era un eco de angustia que resonaba en los oídos de todos. Con voz suave, casi temerosa de que algo más profundo estuviera ocurriendo, le preguntó: «¿Qué pasó con el padre Eliseo? Si siempre te cayó tan bien, hija, ¿por qué ahora de repente no quieres verlo?» Mariana, con la mirada fija en el suelo, levantó su cara empapada de lágrimas para mirarla. Su rostro reflejaba una angustia que, para Clara, era difícil de asimilar. La niña, entre sollozos, intentó explicar lo que apenas comprendía. «Dice cosas raras, bromas que no entiendo». Las palabras salieron de su boca de forma atropellada, como si al hablarla se diera cuenta de lo confuso que todo parecía. «Me pregunta si rezo antes de dormir, si cuento secretos, y me dice que si le cuento a alguien, Dios me va a castigar». Cada palabra de Mariana cayó sobre Clara y Carmen como una pesada carga, y el corazón de ambas se aceleró. Eran solo preguntas, simples interrogantes de apariencia inofensiva, pero había algo en la manera en que Mariana las decía, en el miedo palpable de su voz, que las hizo sonar completamente distintas. La sensación de malestar aumentó, y por un instante Clara se quedó sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. Carmen, al escuchar esas palabras, sintió una oleada de incomodidad recorrer todo su cuerpo. Su intuición, siempre tan aguda, la alertó de que había algo oscuro detrás de esas bromas que la niña mencionaba. Ella, con paso lento, se acercó a Mariana, sus ojos fijos en el rostro de la niña, tratando de descifrar la verdad entre las lágrimas. «Eso es una locura, mi niña», dijo con una voz suave, pero firme. «¿Qué tipo de bromas son esas?» El miedo que veía en los ojos de Mariana no era el miedo inocente de una niña que simplemente se asusta por algo que no entiende, sino un miedo que venía de algo más profundo, algo que era imposible de poner en palabras para una niña tan pequeña. «Mariana»,
Al escuchar la pregunta de su abuela, se sintió aún más incómoda. Ya no podía contener las lágrimas que seguían cayendo por su rostro. Se limpió la nariz con la manga de su pijama, y sus ojos azules buscaron los de Carmen, como si esperara encontrar en ella la respuesta que no había podido encontrar en sus propios pensamientos. «No sé, abuela. Me ve raro», susurró. Su voz era quebrada, como si la sola mención de ese hombre, el padre Eliseo, le causara un nudo en el pecho. «Me da miedo», murmuró con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Era una verdad cruda, sin adornos, dicha con una inocencia que sólo la pureza de un niño puede tener. Pero esa verdad también era inquietante, porque era el tipo de miedo que los adultos no querían escuchar. El tipo de miedo que uno niega hasta el último minuto, hasta que es demasiado tarde para ignorarlo. Carmen, al ver la expresión de Mariana, entendió que lo que su nieta estaba viviendo no era un simple rechazo, ni un mal día de catecismo. Había algo mucho más oscuro ocurriendo, algo que la niña no podía entender por sí misma, pero que la estaba consumiendo lentamente. Esa mirada aterrada, esa pequeña boca temblando, esos ojos llenos de lágrimas, eran el reflejo de una experiencia que iba más allá de cualquier broma inocente. Y en ese instante, Carmen sintió un nudo en el estómago. Sabía que este no era un miedo ordinario, era un miedo real, un miedo que no podía seguir ignorando. El tiempo, que antes había parecido detenerse, ahora se volvía más espeso. Cada segundo que pasaba, el ambiente se hacía más denso, como si toda la casa estuviera atrapada en una burbuja de incomodidad. El ruido del ventilador en la sala, el eco lejano de las campanas de la iglesia al fondo, y el murmullo de los coches en la calle se sentían distantes, irreales, como si el mundo fuera ajeno a lo que sucedía en esa habitación. Carmen, con un dolor en el pecho que no lograba explicar, se agachó junto a Mariana, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mi niña, nadie va a hacerte daño. Nadie. Tú estás a salvo aquí», dijo con voz temblorosa, pero llena de determinación. «Estamos juntas en esto, ¿de acuerdo?» Mariana, temblando, asintió con la cabeza, pero no pudo decir una palabra más. Solo podía mirar a su abuela, buscando consuelo en los ojos sabios de la mujer que siempre había sido su refugio. Carmen, al ver el temor palpable en su nieta, no pudo evitar que una profunda tristeza se apoderara de ella. Todo lo que había conocido hasta ese momento, todo lo que había creído sobre la tranquilidad de su familia, ahora se derrumbaba poco a poco. Nada de esto era normal. No era un simple miedo infantil, ni una etapa pasajera. Era algo más, algo que estaba comenzando a desbordar los límites de la realidad que hasta ese momento habían dado estructura a sus vidas. Carmen no tenía todas las respuestas, pero sabía que debía hacer algo, que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su nieta se desmoronaba por dentro. Carmen observó a Mariana con el corazón encogido. El miedo en los ojos de la niña era algo que nunca había visto antes, y no entendía completamente qué estaba pasando, pero algo le decía que debía escucharla, que debía hacer algo. Sin perder tiempo, extendió su mano con ternura, tomándola suavemente entre las suyas. Mariana se dejó guiar por ella sin protestar, como si en ese momento ya no tuviera la fuerza para resistir. Carmen la condujo con calma al cuarto, un espacio sencillo pero lleno de recuerdos que, en ese instante, se sentían más tranquilos que cualquier otra parte de la casa. La casa estaba tranquila. Solo se escuchaba el viento suave que pasaba por la ventana, el leve susurro que hacía las cortinas moverse ligeramente. El silencio parecía más profundo que nunca, casi como si el mundo exterior estuviera distante, fuera de lugar. Carmen cerró la puerta detrás de ellas, creando una especie de refugio. El cuarto olía a flores secas, a recuerdos de tiempos más simples y a colchones viejos que se habían mantenido durante años en la misma posición, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Carmen la llevó hasta la cama, donde las colchas floreadas, desgastadas por el uso pero llenas de amor, esperaban. La abuela se sentó junto a Mariana, sin apresurarla, dejándola en su espacio. Sabía que el dolor de la niña no podía resolverse con rapidez. Debía ser algo que ella misma decidiera contar, cuando estuviera lista. Carmen, con una voz tranquila pero cargada de preocupación, la miró fijamente y le habló en un susurro. «Hija», dijo, tomando las manos de Mariana con suavidad, «¿quieres hablarme más de esto? ¿Por qué sientes tanto miedo? Dime qué te preocupa». Carmen intentaba que su voz sonara cálida, reconociendo que lo que más necesitaba su nieta en ese momento era sentir que podía confiar en ella sin miedo a ser rechazada o malinterpretada. «Mariana»,
A pesar de su evidente incomodidad, se dejó abrazar por la presencia de su abuela. En el silencio que se formó entre ellas, solo se escuchaba el ritmo de las respiraciones, una más profunda que la otra, como si las palabras estuvieran esperando salir, pero no pudieran encontrar su camino. Mariana se encogió un poco, recogiendo sus rodillas contra su pecho, buscando seguridad, como si algo le impidiera hablar con libertad. Su cuerpo pequeño se veía aún más vulnerable cuando la luz de la tarde tocaba su rostro, iluminando las lágrimas que seguían cayendo sin cesar. Pasaron unos momentos antes de que Mariana finalmente hablara, como si estuviera liberándose de un peso que había estado llevando sola durante mucho tiempo. Con la voz apenas audible, sus palabras llegaron tímidamente, pero con una claridad desgarradora. Dice que si hago algo mal, Dios me va a castigar. Comenzó, su mirada perdida en el vacío, como si las palabras no salieran directamente de ella, sino que vinieran de un lugar oscuro en su mente. Y que si cuento lo que hablamos, algo malo va a pasar. La niña no podía mantener la calma, y el sollozo que la acompañaba la ahogaba más que las propias palabras. El miedo en su voz era algo que no se podía ocultar, y Carmen lo sintió como si se hubiera tragado toda la energía del cuarto. Las palabras de Mariana resonaron como un eco en el alma de Carmen. El horror de lo que estaba diciendo su nieta le atravesó el pecho como una lanza afilada. No podía entender cómo el padre Eliseo, una figura tan respetada en el pueblo, alguien que había sido parte de su vida religiosa durante años, podía estar imponiendo ese tipo de temor en una niña tan pequeña. La abuela, con el alma llena de angustia, sintió como si todo a su alrededor se viniera abajo. Cada palabra de Mariana confirmaba lo que su intuición había empezado a temer. Algo muy grave estaba ocurriendo. Carmen respiró profundamente, con el rostro tenso, pero sus ojos se mantenían firmes. No iba a dejar que el miedo se apoderara de su familia. Sabía que su nieta necesitaba algo más que consuelo, necesitaba ser escuchada, protegida. Mariana, nadie te va a obligar a nada, dijo, con la voz firme pero llena de cariño. Estamos aquí para escucharte, para ayudarte, pero no debes tener miedo de decirme lo que sientes. Si te duele, debemos hablar de eso. No estás sola, mi niña, nunca lo estarás. Carmen la abrazó con fuerza, sintiendo como la niña se aferraba a ella, como si su abuela fuera el único ancla que podía mantenerla a salvo de un mundo que la aterraba. Mariana, entre sollozos, dijo lo que ya llevaba dentro, como si esas palabras fueran la llave para liberar algo que había estado encerrado en su corazón. No quiero ir más a catecismo, abuela. Me da miedo, susurró con la voz rota. Esas palabras, tan sencillas, revelaban una verdad mucho más profunda. Mariana, la niña que siempre había sido tan feliz y entusiasta en la iglesia, ahora sentía terror solo con pensarlo. Carmen la abrazó más fuerte, dejando que su nieta se desahogara. En ese momento, Carmen sabía que algo estaba sucediendo que no podía seguir ignorando. El catecismo ya no era una tradición, ya no era un aprendizaje religioso, era una fuente de terror para Mariana. Carmen miró al techo, sintiendo como el nudo en su estómago crecía. No era solo miedo lo que su nieta sentía, era algo mucho más profundo, algo que se alimentaba de la manipulación y el control. Carmen sabía que debía hacer algo, que tenía que encontrar la manera de proteger a Mariana y enfrentarse a esa amenaza de alguna manera. El amor por su nieta, por su familia, la impulsaba a hacer lo que fuera necesario. Pero también sabía que no sería fácil. El padre Eliseo no solo tenía el respaldo de la iglesia, sino que era visto como una figura casi intocable en el pueblo. La lucha por proteger a su nieta podría ser más difícil de lo que imaginaba. Pero Carmen no tenía dudas. Mariana no estaba inventando nada. Nadie que haya vivido lo que ella vivía podría estar tan aterrada sin razón. El miedo real no era el que Mariana temía enfrentar al hablar, sino que la mantenía callada, el miedo de que, si hablaba, algo aún peor podría suceder. San Rafael, un pueblo que parecía detenido en el tiempo, era un lugar donde todos se conocían y cada rincón tenía una historia. Las calles de adoquín, siempre barridas con esmero, serpenteaban entre casas bajas de techos de teja roja y paredes de cal que se desvanecían lentamente con el paso de los años. Las plazas, adornadas con bancos de madera pintados de blanco y flores que parecían brotar por cada esquina, ofrecían un refugio tranquilo en medio del ajetreo cotidiano. En San Rafael, la vida seguía un ritmo casi ritual, una coreografía de costumbres y rituales que marcaban la cadencia de los días. El mercado los domingos, las visitas a la iglesia, el canto de los pájaros al amanecer. El pueblo, aunque lleno de belleza y tranquilidad, estaba impregnado de una calma engañosa.
Todo parecía estar en su lugar, casi como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí, permitiendo que las cosas se mantuvieran tal y como siempre habían sido. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el sonido del viento que pasaba entre las hojas de los árboles, mientras el murmullo de las voces de los vecinos se desvanecía en las paredes de las casas cercanas. Las campanas de la iglesia sonaban puntualmente, marcando las horas del día con la precisión de un reloj antiguo. Ese sonido, suave pero persistente, era el recordatorio constante de la fe que mantenía unido al pueblo, de la rutina que cada habitante seguía sin cuestionar. Las campanas llamaban a la oración, a la misa, a los momentos de reflexión. San Rafael era un lugar donde la religión era más que una práctica, era el corazón que latía en cada familia, el hilo conductor de toda su identidad. En medio de esa rutina, el padre Eliseo se había convertido en una figura central, un pilar que parecía sostener todo el tejido social del pueblo. Todos lo conocían, desde los más pequeños hasta los ancianos, y todos lo respetaban, incluso veneraban. Siempre vestido con su sotana negra, con su cabello peinado hacia atrás, siempre dispuesto a escuchar, a brindar una palabra de consuelo, a ofrecer ayuda a quien lo necesitara. Para muchos, el padre Eliseo no solo era un sacerdote, sino un verdadero guía espiritual, un hombre de fe inquebrantable, que había dedicado su vida a servir a Dios y a su comunidad. Para los comerciantes del pueblo, era más que un cliente habitual. Para los niños, era una figura paternal. Las madres confiaban en él para guiar a sus hijos por el camino de la moral y la devoción, mientras los padres lo miraban con respeto, como un hombre digno de confianza y admiración. Las tiendas de comestibles ofrecían café gratuito cuando pasaba por allí, y en la plaza central, los niños lo saludaban con sonrisas y gestos de cariño, llamándolo cariñosamente tío Eliseo. Nadie dudaba de su bondad o de su sinceridad. Era el tipo de hombre que, con su sonrisa discreta y su postura serena, inspiraba respeto y admiración. Nadie cuestionaba su palabra, ni su comportamiento. Después de todo, ¿cómo podría hacerlo alguien que representaba lo sagrado, lo divino? El padre Eliseo era un hombre respetado, que había dedicado años de su vida a la iglesia y a la comunidad. Se le veía siempre dispuesto a ayudar a los demás, ya fuera dando consejos espirituales, oficiando misas o celebrando los momentos más importantes de la vida de los habitantes de San Rafael, como bautizos, matrimonios o funerales. Sin embargo, detrás de esa fachada, algo no parecía encajar. No era algo que se pudiera definir fácilmente, algo que estuviera a la vista de todos. Era una sensación sutil, un murmullo que circulaba en las sombras, un susurro apenas audible que, al principio, solo unos pocos se atrevían a notar. Carmen, que llevaba años viviendo en el pueblo, ya no podía ignorarlo. En su corazón, algo no estaba bien, algo que se había estado gestando en silencio, sin que nadie pareciera darse cuenta. Había algo en la manera en que el padre Eliseo trataba a los niños, algo en su mirada que hacía que se le erizaran los vellos de la nuca. Había algo en los encuentros en la iglesia que siempre la había incomodado, algo que, aunque no podía poner en palabras, sentía que no era correcto. El respeto absoluto que todos tenían por él, la reverencia casi ciega con la que lo miraban, no hacía más que agravar su sospecha. En San Rafael, hablar de dudas sobre el padre Eliseo era casi un sacrilegio. Nadie se atrevía a cuestionarlo, ni siquiera en voz baja. Para muchos, él era un hombre intachable, un santo viviente que había llegado a San Rafael para guiar a los fieles hacia la salvación. Había hecho tantos favores, había oficiado tantas misas y funerales, que su imagen se había vuelto inquebrantable. El padre Eliseo se había convertido en una institución en sí mismo, un símbolo de todo lo que representaba la fe y la moral en el pueblo. Carmen, sin embargo, sentía que había algo más, algo que no podía ver directamente, pero que estaba presente en cada gesto, en cada palabra que no se decía, en los silencios que acompañaban ciertos momentos. En los últimos meses había comenzado a notar cómo Mariana cambiaba, cómo su luz apagaba lentamente, cómo sus dibujos ya no eran los mismos, cómo evitaba hablar de las clases de catecismo, cómo se quedaba callada cuando alguien mencionaba al padre Eliseo. Carmen sabía que su nieta no era de hacer dramas. No era una niña que inventara historias para llamar la atención. Cuando Mariana sufría, lo hacía de manera profunda, sin adornos. Y algo en su comportamiento le decía que el miedo que sentía no era normal, no era algo pasajero. Carmen había oído rumores, murmullos en las calles y entre las madres, pero todos se desvanecían tan rápido como surgían, borrados por la reverencia que el padre Eliseo inspiraba en la comunidad. Sin embargo, para Carmen,
Los fragmentos de esas conversaciones, las miradas esquivas de algunas madres, las veces que veía a Mariana callada, sin alegría, le hacían pensar que todo no era tan perfecto como parecía. Había algo que no cuadraba, y a pesar de que San Rafael se mantenía en su rutina de tranquilidad, el aire en el pueblo comenzaba a volverse más denso, como si la verdad estuviera a punto de salir a la luz. Mariana, con sus apenas 8 años, siempre había sido la luz de la casa, una niña alegre, llena de vida, que parecía tener una energía inagotable. Desde que era muy pequeña, su madre y su abuela recordaban cómo se sumergía en sus mundos imaginarios, creando historias con sus muñecas o cantando canciones que aprendía en el coro de la iglesia. Le encantaba ir a misa los domingos, siempre con una sonrisa en el rostro, encendiendo las velas con devoción mientras murmuraba sus pequeñas oraciones. La iglesia era su espacio, un lugar donde se sentía segura y en paz. Además, el catecismo siempre había sido una actividad que la emocionaba. La idea de aprender más sobre la fe y prepararse para la primera comunión la hacía brillar de entusiasmo. Durante meses, regresaba a casa después de las clases de catecismo hablando de las historias bíblicas que había aprendido, de los dibujos que había hecho y de las alabanzas que el padre Eliseo le daba por su trabajo. Pero todo eso comenzó a cambiar sin que nadie supiera realmente por qué. Fue un proceso lento, sutil, casi imperceptible al principio. Carmen fue la primera en notarlo, porque ella siempre había estado cerca de Mariana, la había observado crecer, y conocía cada uno de sus gestos, cada cambio en su comportamiento. Al principio, todo parecía un poco normal. Los niños pasan por etapas, pensó Carmen. Mariana dejó de cantar con la misma alegría en misa, ya no se le veía correr hacia el altar con la luz en los ojos, ni se le escuchaba cantar con la misma pasión que antes. Ya no pedía encender velas en la iglesia. Su deseo de participar en esas pequeñas ceremonias se desvaneció. Carmen, al principio, no le dio demasiada importancia, pensando que quizás su nieta simplemente estaba cambiando, creciendo. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, los cambios se volvieron más notorios. Mariana comenzó a mostrar sus dibujos con menos frecuencia, y cuando lo hacía, los ofrecía con una actitud distante, casi como si temiera la reacción de los demás. Antes, sus dibujos eran una extensión de su alegría. Escenas coloridas de ángeles, de flores, de animales danzando en un campo. Pero ahora, los dibujos eran diferentes, más sombríos. A veces, incluso, parecía que evitaba hablar de ellos. Carmen la observaba en silencio mientras la niña pasaba las tardes en el jardín, con la cabeza baja, mirando al suelo. Ya no hablaba tanto de los cuentos que inventaba, y en su lugar, sus ojos, que antes brillaban con curiosidad, ahora parecían apagados. Lo más inquietante era cómo evitaba mencionar al padre Eliseo. Antes, Mariana no dejaba de hablar de él. Cómo había sido tan amable, lo que le había enseñado sobre los ángeles, cómo la había elogiado por su esfuerzo. Pero con el paso del tiempo, cualquier mención al sacerdote parecía incomodarla. Se quedaba en silencio, su rostro se ponía serio, y sus ojos evitaban el contacto directo. A veces, cuando alguien nombraba al padre Eliseo, Mariana cambiaba de tema rápidamente, o simplemente no respondía. Era como si un muro invisible se levantara entre ella y la conversación. Carmen, con su intuición afilada, entendió que algo estaba sucediendo, algo profundo, pero nadie más parecía notar los cambios. Clara, su hija, veía el comportamiento de Mariana como una fase pasajera, algo que todos los niños pasaban a medida que crecían. Es solo una etapa, mamá. Ya se le pasará, decía Clara, restándole importancia al asunto. Pero Carmen no podía ignorarlo. Había algo en los ojos de Mariana que no podía pasar por alto. Sabía que la niña no estaba inventando historias, que su miedo no era algo trivial, ni un simple rechazo a la rutina del catecismo. Mariana nunca había sido de esas niñas que lloraban por cualquier cosa. Carmen había pasado suficiente tiempo con ella para saber que cuando Mariana se preocupaba, lo hacía con una intensidad que no era común en los niños de su edad. Así que, día tras día, Carmen observaba cómo su nieta se iba apagando poco a poco, como la chispa de su alegría se iba desvaneciendo ante sus ojos. Las noches se volvieron más difíciles para Mariana. Clara lo notaba, pero, como siempre, trataba de tranquilizarse. «Es solo ansiedad, mamá», decía mientras acariciaba la cabeza de su hija antes de que se fuera a dormir. Pero Carmen sabía que algo más estaba ocurriendo. A menudo escuchaba a Mariana llorar por las noches, sus sollozos apagados, como si quisiera callarse a sí misma. A veces,
Carmen la encontraba en el borde de la cama, abrazando su muñeca favorita, con la mirada perdida en la oscuridad. «No quiero ir más, abuela», le susurró una noche, mientras aferraba a ella con la fuerza de una niña asustada. Carmen intentó hablar con Clara varias veces, pero su hija siempre lo desestimaba. «No es nada, mamá, son cosas de niños. Ella se está haciendo mayor. Es normal que empiece a tener miedos», repetía, tratando de calmar la preocupación de su madre. Pero Carmen, que conocía a Mariana mejor que nadie, sentía que no era una cuestión de crecimiento, sino de algo más profundo, algo que no podía explicarse con palabras fáciles. Los detalles, las pequeñas cosas que antes eran alegría, ahora eran evitadas, como si el propio aire estuviera cargado de algo que no podía entenderse. Mientras la familia seguía su vida cotidiana, sin poder ver lo que Carmen ya sospechaba, ella decidió investigar por su cuenta. Cuando Clara no estaba, Carmen se acercaba a Mariana y le preguntaba con suavidad sobre el catecismo. Mariana siempre respondía con evasivas o con monosílabos. Su expresión se endurecía, su cuerpo se tensaba. Carmen notaba cómo la niña temblaba al hablar del padre Eliseo, y entonces comprendió que no podía seguir ignorando sus miedos. En sus conversaciones con las otras madres del pueblo, Carmen comenzó a percibir que no era la única que había notado un cambio en los niños después de sus clases con el padre Eliseo. Pero esas conversaciones siempre se desvanecían rápidamente, como si se temiera hablar más alto de lo necesario. Los murmullos se apagaban ante la figura intocable del sacerdote. Nadie quería cuestionar al padre Eliseo, a pesar de que, en el fondo, todos sabían que algo en el aire se había alterado. Para la mayoría, la fe y la iglesia eran inquebrantables, y nadie quería ser el que desestabilizara ese equilibrio. Los días transcurrían de forma rutinaria, pero el ambiente en la casa de los Salazar se había vuelto tenso, cargado de una incomodidad palpable. Carmen ya no podía hacer caso omiso de lo que estaba sucediendo con su nieta. Cada día que pasaba, su corazón se llenaba de más preocupación al ver cómo Mariana se iba apagando. El amor que siempre había mostrado por la vida y la fe se estaba desmoronando, y nadie, ni Clara ni Ernesto, parecían darse cuenta de la magnitud del cambio. Para ellos, era solo una fase, un comportamiento normal que los niños solían tener a medida que crecían. Pero Carmen, que conocía a Mariana como nadie más, no podía ignorar la angustia en su rostro, la manera en que se retraía cada vez más, ni las noches en las que se despertaba en medio del sueño, aterrada, como si algo la estuviera persiguiendo. Esa mañana, mientras el sol entraba tímidamente por la ventana de la cocina, Carmen decidió que no podía esperar más. Necesitaba hablar con Clara. Necesitaba que su hija entendiera que esto no era algo pasajero, que no se trataba de una simple etapa que Mariana superaría con el tiempo. Sin embargo, sabía que la conversación sería difícil, que la negación de Clara sería un obstáculo más que tendría que superar. Clara, como siempre, estaba en la cocina, organizando las cosas para el desayuno, cuando Carmen entró con una expresión seria, decidida. «Clara, tenemos que hablar sobre Mariana», dijo, rompiendo el silencio con la gravedad de su tono. Clara levantó la mirada de la sartén. Sus ojos reflejaban el cansancio de la rutina diaria, pero también había algo de incomodidad al ver a su madre tan seria. «¿Qué pasa, mamá? Si es sobre lo de siempre». «No creo que sea para tanto», respondió Clara, dándole la vuelta al huevo en la sartén con un movimiento distraído, como si intentara restar importancia al asunto. Carmen suspiró, sabiendo que esta vez sería diferente. «No, Clara, no es lo mismo. Mariana está sufriendo, y no podemos seguir ignorando lo que está pasando», insistió, mirando a su hija con la preocupación reflejada en su rostro. «Ella ya no es la niña alegre que era antes. Ha cambiado, y no es algo normal. Algo está pasando, y no lo podemos dejar pasar». Clara dejó de moverse por un momento, su mirada fija en el plato que estaba preparando. El silencio se instaló entre ellas, pesado, mientras Carmen esperaba una respuesta. Sabía que lo que decía no era fácil de aceptar, pero también sabía que no podía callar. Cada vez que miraba a Mariana, veía los ojos de su nieta perdidos en un miedo que no podía comprender del todo. Y el corazón de Carmen, siempre tan sensible, no podía ignorarlo más. «Es solo una etapa, mamá. Los niños son así. Cambian. Pasan por momentos de rebeldía. No tienes que preocuparte tanto. Se le va a pasar», replicó Clara, como si esas palabras pudieran disolver las preocupaciones de su madre. Estaba convencida de que Mariana simplemente estaba atravesando una etapa de ansiedad o incomodidad, algo pasajero,
que desaparecería con el tiempo. Carmen no podía creer lo que escuchaba. «No es una etapa, Clara», exclamó, su voz temblando de frustración. «Mariana nunca ha sido de hacer dramas. Esta niña siempre ha sido tranquila, siempre ha sido sensible, pero jamás ha inventado cosas. El miedo que tiene no es algo normal, y tú lo estás ignorando». Clara, al ver el tono serio de su madre, hizo una mueca, su expresión tornándose defensiva. «Mamá, no puedes hacer un escándalo por esto. No puedes llamar a esto un sufrimiento. Es solo un momento en el que los niños tienen miedo de cosas irracionales. Tienes que relajarte. Mariana está bien, te lo aseguro. No le hagas tanto caso a todo lo que dice». Carmen respiró profundamente, conteniendo la rabia que estaba empezando a hervir dentro de ella. Sabía que tenía que calmarse, pero no podía entender cómo Clara no veía lo que ella veía. La negación era demasiado fuerte, y el silencio entre ellas era más grande que cualquier palabra que pudieran intercambiar. «No se trata de que se le pase, Clara. Se trata de que algo está pasando, algo que no estamos viendo. Mariana tiene miedo, y ese miedo es real», insistió Carmen, sus manos temblando mientras hablaba. Ernesto, que había estado en el pasillo, escuchó la conversación desde lejos y se acercó, con su rostro serio y cansado. «¿De qué están hablando ahora?», preguntó, su tono un poco más frío de lo normal. Al ver la expresión de Carmen, entendió que no era una conversación cualquiera. Clara, aliviada de que su esposo interviniera, se giró hacia él con una sonrisa nerviosa, buscando el apoyo que necesitaba para frenar el avance de la discusión. «Es sobre Mariana», dijo Carmen, mirando a Ernesto con una mezcla de desesperación y preocupación. «Ella está sufriendo, y no lo estamos viendo. Algo está pasando con el padre Eliseo, y Mariana no quiere ir a catecismo. No es solo una etapa. Esto es serio». Ernesto frunció el ceño, claramente desconcertado. «¿Qué tiene que ver el padre Eliseo con esto?», preguntó, su tono más molesto que preocupado. «¿Cómo puedes decir eso? Eliseo es un buen hombre. Siempre ha sido respetuoso con todos. No hay nada de qué preocuparse». Carmen sintió que la frustración le subía por el cuello. «No estoy diciendo que Eliseo sea malo, Ernesto. Estoy diciendo que Mariana tiene miedo de él, y que ese miedo no es una invención de ella. Hay algo extraño, y lo estamos ignorando porque él es el sacerdote del pueblo», dijo con firmeza, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No podía entender cómo la familia podía estar tan ciega ante el sufrimiento de la niña. «Esto no tiene sentido», replicó Ernesto, cruzando los brazos. «Vas a convertir esto en un drama. Carmen, Mariana solo está pasando por una fase. Es una niña sensible, y ya sabes cómo son los niños. A veces tienen miedos, pero no significa que haya algo malo». Pero Carmen no podía callarse. «¿Vas a seguir ignorando lo que está pasando, Ernesto? ¿Vas a dejar que tu hija siga sufriendo mientras tú sigues buscando excusas para no ver la verdad? No puedo quedarme callada, no cuando sé que algo no está bien», gritó, su voz rota por el dolor y la impotencia. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado, y aunque Carmen sentía que había puesto sobre la mesa lo que tenía que decir, no podía evitar sentir que la tensión que había entre ellos se había vuelto insostenible. La falta de comprensión de Clara y Ernesto la hacía sentirse más sola que nunca. Había una muralla invisible entre ellos, una muralla construida por la negación, el miedo a enfrentar lo que estaba sucediendo realmente. Y mientras tanto, Mariana seguía su vida, cada vez más callada, cada vez más asustada, sin que nadie se diera cuenta de lo que realmente necesitaba. Carmen ya no podía permanecer callada. Las palabras de su hija, Clara, y las constantes negativas de Ernesto la habían dejado sola en su lucha por descubrir la verdad. A pesar de su desánimo, algo dentro de ella seguía empujándola hacia adelante, hacia una verdad que sentía en lo más profundo de su ser, aunque nadie más pareciera escuchar. Mariana no estaba mintiendo. El miedo que veía en sus ojos no era algo que pudiera ignorarse. No podía ser solo una fase, no podía ser solo un mal momento pasajero. Algo más grande, mucho más sombrío, estaba ocurriendo, y si no podía obtener respuestas dentro de su propia casa, tendría que buscar afuera. Así fue como, en los días que siguieron, Carmen comenzó a hablar con otras madres, con otras abuelas del pueblo, en busca de cualquier pista, cualquier signo que pudiera confirmar sus sospechas. Sabía que San Rafael era una comunidad unida, pero también sabía que, como en cualquier pequeño pueblo, el silencio y los secretos solían ser moneda corriente.
Los susurros, las miradas furtivas y las conversaciones en voz baja eran el modo habitual de abordar los temas incómodos. La reverencia por el padre Eliseo y su figura intocable parecían envolver todo lo que tenía que ver con él. Pero Carmen no iba a dejar que ese manto de respeto la callara. Si Mariana estaba sufriendo, entonces otras familias también debían estar atravesando lo mismo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza central, Carmen se encontró con Teresa, una mujer de la iglesia que siempre había sido muy cercana. Teresa era una de esas madres que, por su estilo directo, jamás se dejaba llevar por el que dirán. Carmen, con una sonrisa tímida, la saludó y, con la excusa de hablar sobre el catecismo, empezó a sacar el tema. Teresa, ¿cómo va Mariana con las clases de catecismo?, preguntó Carmen con un tono aparentemente casual, pero con un fondo de preocupación que no pudo ocultar. Teresa, sin embargo, parecía estar más enfocada en una vieja amiga que había saludado al cruzarse por la plaza, y contestó de manera indiferente. Bien, lo típico. Ya sabes cómo es, los niños cambian de opinión todo el tiempo. Pero Carmen no se dejó llevar por esa respuesta. Es solo que Mariana ha estado diferente, dijo, mirando de reojo a la mujer para asegurarse de que no estuviera siendo escuchada. Está un poco callada, más que de costumbre, y evita hablar del padre Eliseo. Me parece que está incómoda con él. Teresa la miró con cautela, midiendo sus palabras. ¿Incomodidad con Eliseo? Eso suena raro. Carmen, ¿estás segura de lo que estás diciendo? El padre Eliseo es un hombre respetado, querido en el pueblo. Carmen vio la reacción de Teresa y se dio cuenta de inmediato de lo que pasaba. No solo ella, sino que muchos en el pueblo sentían que hablar de este tema era un tabú, un pecado incluso. Teresa, como el resto, estaba atrapada en el mismo miedo. El padre Eliseo era una figura sagrada para todos, y cuestionarlo, aunque fuera de forma indirecta, podía traer consecuencias. Pero Carmen no se iba a rendir. Yo solo te cuento lo que veo, insistió Carmen, con una firmeza que sorprendió a Teresa. Y hay algo en su comportamiento que no cuadra. No es normal que Mariana se ponga así. Teresa la miró fijamente, y después de unos segundos de silencio, sus ojos se suavizaron. A veces los niños exageran, Carmen, pero, ahora que lo mencionas, es cierto que he notado algo extraño en algunos. Hay un niño que también se ha puesto raro después de catecismo. Se queda callado, evita ir a la iglesia. Carmen, al escuchar esa confesión, sintió una sacudida en su pecho. No estaba sola en sus sospechas, aunque la mayoría de la gente en San Rafael prefería ignorarlo o disimularlo. Pero Teresa se detuvo en seco, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien las escuchara. Pero, Carmen, no digas nada más. Es complicado. El padre Eliseo tiene mucho poder aquí. Mejor no meterse en problemas. Carmen sintió la incomodidad en la voz de Teresa, pero también percibió que había algo más, algo que no quería decir abiertamente. ¿Qué más sabes, Teresa?, insistió Carmen, con una urgencia que no pudo ocultar. La mujer suspiró, mirando a su alrededor antes de susurrar. Escuché cosas. No estoy segura de nada, pero algunos padres han dicho que Eliseo hace preguntas raras a los niños durante el catecismo, como si los estuviera interrogando sobre sus vidas personales, sobre si hacen cosas malas. Algunos se sienten incómodos, pero nadie dice nada. Nadie quiere que se hable de eso. Es mejor ignorarlo. Las palabras de Teresa fueron como un golpe para Carmen, que se sintió de pronto invadida por una mezcla de alivio y temor. Al menos no estaba loca, no era la única que había notado esas señales. Pero el miedo de que esto no fuera suficiente para detener al padre Eliseo la hacía sentir impotente. La red de silencio en el pueblo era más grande de lo que había imaginado. No había muchas voces dispuestas a alzar la voz contra un hombre que, hasta ahora, había sido pilar de la comunidad. Decidida a obtener más respuestas, Carmen habló con otras mujeres del pueblo, como la señora Lucía, una abuela que conocía a todos los niños del lugar, o con la tía Rosa, una mujer que siempre estaba dispuesta a compartir su opinión. Cada conversación parecía confirmar sus sospechas. Algunos padres habían notado cambios en sus hijos después de las clases de catecismo, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente. Los murmullos flotaban en el aire, pero se apagaban tan rápido como surgían. Carmen estaba empezando a comprender la magnitud del silencio en San Rafael. La comunidad, por temor al juicio y a la influencia del padre Eliseo, había elegido mirar hacia otro lado. Pero Carmen ya no podía hacer lo mismo. Cada nueva voz que se alzaba,
aunque fuera en secreto, la impulsaba a seguir adelante. El miedo y la vergüenza que mantenían a todos en silencio se estaban transformando en la fuerza que Carmen necesitaba para enfrentar la verdad. Lo que comenzó como una preocupación por su nieta, algo pequeño que solo ella había percibido, estaba creciendo en algo mucho más grande. Carmen sabía que no podía dar marcha atrás. Lo que estaba por descubrir podría cambiar todo en el pueblo, y ella estaba dispuesta a enfrentarlo, sin importar las consecuencias. La lucha por la verdad ya había comenzado. Era una tarde cálida y silenciosa en San Rafael, como tantas otras, pero Carmen ya no podía ignorar lo que sentía como una creciente urgencia dentro de su pecho. La verdad, aunque oscura y difícil de enfrentar, había dejado de ser algo lejano. Los rumores que había escuchado, las conversaciones susurradas y los miedos en los ojos de Mariana ya no podían quedarse en el olvido. Después de semanas de intentar entender lo que pasaba, Carmen llegó a una conclusión dolorosa pero clara. Necesitaba confrontar al padre Eliseo. Algo en su interior le decía que no podía esperar más, que la vida de su nieta estaba en juego. Aquel día, con el corazón latiendo acelerado y la determinación que solo una abuela puede tener cuando ve a su familia en peligro, Carmen se vistió sin perder tiempo. No sabía qué encontraría, ni cómo reaccionaría el sacerdote, pero ya no podía seguir callada. Era su responsabilidad actuar, y lo haría. La iglesia de San Rafael, siempre tan tranquila y llena de fieles, era ahora el escenario de una confrontación que cambiaría todo. Carmen caminó hasta la iglesia con pasos firmes, su mente llena de pensamientos contradictorios, de recuerdos de los días felices en los que Mariana jugaba feliz entre las filas de bancas, donde la luz a través de las vitrinas de colores iluminaba su rostro, y su voz se unía al coro infantil. Pero ahora, esa misma iglesia se había convertido en el lugar donde el miedo de su nieta tomaba forma. Cuando cruzó la puerta, el aroma a incienso, que antes había sido reconfortante, ahora le pareció denso, opresivo. El padre Eliseo estaba allí, como siempre, de pie frente al altar, su figura alta y serena, el cabello peinado hacia atrás con una pulcritud casi excesiva. Cuando vio a Carmen entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa suave y cordial. Esa sonrisa que siempre había sido un símbolo de confianza para todos los feligreses. Era un hombre que sabía cómo conquistar a la gente con su calma, con su voz suave y su presencia imponente. Se acercó a ella rápidamente, con el aire de quien siempre tiene tiempo para un conocido. «Doña Carmen, qué gusto verla por aquí», dijo con un tono afable, mientras le extendía la mano. «¿En qué puedo ayudarla?» Carmen, sin extender la mano ni corresponder a la sonrisa, lo miró fijamente, con la mirada decidida que le había dado la vida al criar a sus hijos y ser testigo de la transformación de Mariana. Sabía que no podía dar marcha atrás. «Padre Eliseo», comenzó con voz firme, «necesito hablar con usted. Es sobre Mariana». El padre Eliseo, que en todo momento mantenía su actitud calmada, se mostró receptivo, pero una ligera sombra cruzó por su rostro, casi imperceptible. «Claro, claro, lo que sea que le esté preocupando. Doña Carmen, estoy aquí para ayudar», dijo, con su sonrisa intacta, aunque Carmen pudo notar que sus ojos, normalmente tan amables, ahora tenían una leve dureza que no había visto antes. «No se trata de algo menor, padre», respondió Carmen, sintiendo el peso de cada palabra que estaba por decir. «Mariana está asustada. Me ha contado cosas que no puedo ignorar. Ella tiene miedo de ir al catecismo. Me ha dicho que usted le ha dicho cosas que la han dejado aterrada». El padre Eliseo levantó una ceja, como si la acusación fuera absurda. «Doña Carmen», dijo con voz suave y calculada, «a veces los niños se confunden. El catecismo es un momento de enseñanza espiritual, y es normal que ellos a veces malinterpreten las cosas. Los niños tienen una imaginación tan viva, es fácil que creen historias en su mente». Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado fácil. Carmen pudo ver el intento de desviar el tema con una sonrisa vacía. El padre Eliseo no estaba mostrando ningún signo de incomodidad, como ella esperaba, pero sabía que ese tipo de reacciones eran más sospechosas que cualquier otra cosa. «No, padre, Mariana no está confundida. Ella sabe lo que está diciendo, y el miedo en sus ojos es real», insistió Carmen, su voz temblando por la fuerza que estaba poniendo en cada palabra. El padre Eliseo dio un paso atrás, como si no comprendiera el tono de urgencia de Carmen. «Doña Carmen», dijo, suavizando su voz, «usted debe entender que la fe es algo profundo. No podemos ser tan ligeros con las emociones de los niños. A veces les hacemos preguntas que los ayudan a comprender mejor la religión,
pero en ningún momento los haría sentir miedo. Y menos de Dios, agregó, con una calma casi condescendiente. Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a ser engañada. Su paciencia se estaba agotando y sabía que no podía dejar pasar lo que Mariana le había contado, ni la incomodidad que sentía cada vez que mencionaba al padre Eliseo. No lo estoy acusando de nada, padre, dijo, esta vez con firmeza. Pero lo que le está haciendo mi nieta no está bien. Y voy a buscar respuestas, no solo para Mariana, sino para los demás niños que puedan estar pasando por lo mismo. El padre Eliseo se quedó en silencio por un momento. Su rostro se mantenía imperturbable, pero Carmen pudo ver cómo sus manos se tensaban ligeramente. Finalmente, con una sonrisa aún más fría, le dijo, «Le aseguro, doña Carmen, que en mi iglesia solo hay espacio para la fe y la enseñanza. Si su nieta está confundida o asustada, estoy seguro de que con el tiempo todo se aclarará. Y ahora, si me disculpa, tengo que atender a otros fieles». Carmen lo miró, sin apartar los ojos de él, con la sensación de que ya había llegado al final de esa conversación. Ella no iba a ser una espectadora más. «No puedo dejarlo pasar, padre», dijo con voz clara, con una determinación que nunca antes había sentido. «Voy a hacer una denuncia formal. Ya no puedo esperar más». Con esas palabras, Carmen se dio la vuelta y salió de la iglesia, su corazón latiendo con fuerza, pero también con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Los días de angustia y dudas habían terminado. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Tras ese encuentro, Carmen acudió a la policía, buscando apoyo en aquellos que pudieran entender la gravedad de la situación. Presentó una denuncia formal, detallando todo lo que Mariana había contado y su propio testimonio como abuela preocupada. La policía la escuchó con atención, pero sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Denunciar a alguien tan respetado en la comunidad significaba enfrentarse no solo a él, sino también a todo el pueblo que lo defendía. El proceso judicial comenzó de manera lenta, como si el peso de la verdad se estuviera acumulando poco a poco, de forma inevitable. Carmen sabía que las cosas no iban a ser fáciles. La figura del padre Eliseo era venerada en San Rafael, y su arresto, aunque no esperado por muchos, era algo que parecía imposible de concebir. La iglesia, el pilar de la comunidad, estaba ahora en crisis, y la lucha por la verdad de Mariana y de tantos otros niños estaba a punto de llegar a su punto de inflexión. Días, semanas, incluso meses pasaron antes de que se presentaran todas las pruebas. Los testimonios de los niños, que al principio habían sido casi ignorados o minimizados, empezaron a acumularse. Los relatos eran escalofriantes en su simplicidad. La pequeña Mariana, sus dibujos, las preguntas inquietantes que el padre Eliseo les hacía a los niños durante las clases de catecismo, las bromas que no eran bromas. Todo se iba armando como piezas de un rompecabezas cada vez más claro. Los informes de los psicólogos que evaluaron a los niños mostraban evidencias de manipulación psicológica, de un abuso encubierto bajo la fachada de la religión. Pero a medida que las pruebas iban tomando forma, también lo hacía la resistencia del pueblo. Los ecos de lo que sucedía en el juicio se sentían como una tormenta lejana, que cada vez se acercaba más. Algunos se mantenían firmes, defendiendo al padre Eliseo, alegando que todo era una mentira, una calumnia, un ataque sin fundamento. El sacerdote, desde su detención, no dejaba de afirmar que todo era parte de un complot, que su integridad y devoción a la iglesia nunca habían sido cuestionadas. Las voces que lo defendían, tanto dentro de la iglesia como fuera, trataban de minimizar la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, la verdad, como una grieta que comienza pequeña pero crece con el tiempo, no podía seguir siendo ignorada. Los testimonios de otros niños que finalmente se atrevían a hablar empezaron a destaparse. Algunos, ahora adultos, que habían sido parte de esos catecismos años atrás, decidieron abrirse, aunque tardíamente, y relatar lo que en su momento no comprendieron o no pudieron denunciar. Había comenzado a formarse una red de víctimas, todas con historias similares de incomodidad, miedo y manipulación. Un día, la noticia cayó como un trueno en el pueblo de San Rafael. El padre Eliseo, esa figura imponente que había sido sinónimo de moralidad y fe, fue arrestado. La noticia se extendió rápidamente, y el pueblo entero quedó en shock. La iglesia, una vez vibrante de voces que cantaban y rezaban juntas, ahora parecía una sombra vacía. La gente miraba con incredulidad las noticias. Algunas querían creer que todo era un malentendido, mientras que otras, como Carmen, sintieron que un peso se les levantaba del pecho,
pero al mismo tiempo, un profundo dolor se apoderaba de su alma. La verdad, aunque difícil de aceptar, se estaba revelando de manera cruel y poderosa. El arresto del padre Eliseo significaba más que su encarcelamiento. Era el quiebre de una estructura que había permanecido intacta durante años. La iglesia, que había sido pilar de la comunidad, ahora se veía a la defensiva. La gente comenzaba a mirar a su alrededor, a darse cuenta de lo que había estado ocurriendo bajo sus narices, mientras ellos permanecían en silencio, cegados por la reverencia que sentían hacia el sacerdote. Carmen, aunque aliviada de que finalmente la verdad saliera a la luz, también sentía la tristeza de un pueblo que había sido engañado durante tanto tiempo. Ella había luchado sola. Había sido la voz que se alzó cuando nadie más lo hizo, y a pesar de que ahora veía los frutos de su sacrificio, el dolor de Mariana, el miedo que había sufrido su nieta, nunca se iría completamente. El pueblo de San Rafael no sería el mismo. Nadie volvería a ver al padre Eliseo con los mismos ojos. Las familias, que por tanto tiempo habían mirado hacia otro lado, comenzaban a darse cuenta de la gravedad de lo que había sucedido en la intimidad de sus propios hogares. La iglesia, que había sido un refugio, ahora se convertía en el epicentro de una crisis de confianza. La verdad, aunque finalmente expuesta, dejó cicatrices profundas. Pero Carmen sentía que el peso más grande se había levantado, al menos en su corazón. Mariana, por fin, empezaba a ser escuchada. Por fin, su miedo se había validado, y la sombra que había oscurecido su vida comenzaba a disiparse. Aunque el camino hacia la justicia completa sería largo, y aunque el daño ya estaba hecho, Carmen sabía que lo que importaba era que su nieta y los demás niños pudieran sanar. En la plaza, donde antes se escuchaban risas y voces alegres, ahora todo estaba envuelto en un silencio pesado. Algunos se reunían en grupos, murmurando entre ellos sobre el juicio y lo que venía después, mientras otros se retiraban, incapaces de lidiar con la verdad recién descubierta. Carmen, sin embargo, no se apartó. Ella estaba allí, firme, como siempre lo había sido. Había luchado por la justicia y la verdad, y aunque el pueblo nunca volvería a ser el mismo, sabía que había hecho lo correcto. El padre Eliseo ya no era el hombre de confianza que todos conocían. Había quedado expuesto, y lo que quedaba ahora era el camino hacia la sanación. Carmen, con la mirada fija hacia el horizonte, supo que aún había mucho por hacer, pero la verdad ya había salido a la luz, y eso, al menos, les daría una oportunidad para empezar de nuevo. El tiempo, como siempre, seguía su curso en San Rafael, pero las huellas de lo ocurrido no desaparecían de inmediato. El pueblo había cambiado. Las calles parecían más silenciosas, las miradas más cautelosas, como si la revelación de la verdad hubiera trastornado el delicado equilibrio de la vida cotidiana. La iglesia, que había sido el refugio de tantos, ahora era un lugar lleno de sombras, y la figura de Eliseo, que alguna vez fue venerada, ahora estaba marcada por el juicio y el desprecio. Pero en medio de todo eso, había algo que comenzaba a renovarse, la esperanza. Y esa esperanza tenía el rostro de Mariana. Las semanas siguientes al juicio fueron difíciles. Aunque el padre Eliseo fue condenado por sus crímenes, el dolor causado por su manipulación nunca desaparecería por completo. Pero para Mariana, los días empezaron a cambiar. En el centro de apoyo donde fue llevada, empezó a compartir su historia con otros niños que también habían sufrido en silencio. Algunos eran mayores, otros más pequeños, pero todos compartían algo en común: el dolor de haber sido ignorados, de haber sido víctimas de algo que no entendían, pero que ahora, finalmente, podían nombrar. Mariana comenzó a hablar, algo que antes le resultaba casi imposible, y lo hizo con el corazón limpio, con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana ya no sentía el peso de la angustia sobre sus hombros. Hablar con otros niños le permitió ver que no estaba sola, que su sufrimiento no era un reflejo de su debilidad, sino de la fuerza que había tenido para resistir tanto tiempo. En ese lugar, donde la palabra miedo ya no estaba permitida, Mariana comenzó a entender lo que significaba sentirse libre, lo que era poder compartir su dolor sin temor a las consecuencias. Allí, en ese centro donde el silencio ya no era la norma, Mariana experimentó por primera vez el poder de ser escuchada, el poder de ser vista por quienes realmente la comprendían. La transformación fue lenta, pero poderosa. Con el tiempo, Mariana dejó de ser la niña callada y temerosa que se ocultaba detrás de sus muñecas y dibujos sombríos. Sus ojos, que alguna vez estaban llenos de miedo, empezaron a brillar con una luz nueva. Ya no se sentía invisible ni incompleta. En su lugar,
Comenzó a emerger una niña fuerte, capaz de mirar al futuro sin el peso de la incertidumbre. La niña que antes evitaba cantar y que temía ir a la iglesia, ahora encontraba consuelo en los pequeños momentos. Mariana volvió a cantar, aunque en su voz ya no resonaba el eco de la inseguridad, sino la claridad de alguien que ha aprendido a ser valiente. En casa, Clara y Ernesto también comenzaron a notar el cambio. Mariana volvió a abrazarlos, a reírse con ellos, a compartir sus días de una manera que no había hecho en meses. Aunque las cicatrices emocionales seguían allí, el primer paso hacia la sanación estaba dado. Mariana ya no estaba atrapada en su propio miedo. El ambiente en casa también había cambiado. Ahora, Carmen, que había sido su fiel apoyo desde el principio, sentía un alivio profundo al ver que su nieta, por fin, empezaba a sanar. La familia, que había estado rota por la tensión y el miedo, volvió a unirse en torno a un nuevo propósito: cuidar a Mariana, darle un espacio donde pudiera ser ella misma, donde pudiera crecer sin el peso de la angustia. La fe, que una vez estuvo vinculada a la iglesia y al padre Eliseo, ahora tenía un nuevo significado para todos. Carmen, Clara y hasta Mariana habían descubierto que la fe no se encuentra en las paredes de un edificio, ni en las palabras de un hombre, sino en la capacidad de creer en uno mismo, en la capacidad de creer en el poder del amor familiar, en la importancia de ser escuchado y respetado. La verdadera fe no era algo impuesto, era algo que surgía desde el interior, alimentada por la verdad, la comprensión y la compasión. En la iglesia de San Rafael, la atmósfera había cambiado drásticamente. El pueblo, aunque herido, había comenzado a cuestionar lo que antes había sido intocable. Muchos ya no se sentían cómodos allí, no podían ver el edificio como un lugar sagrado de la misma manera. Las campanas ya no sonaban con la misma alegría. Incluso los más devotos sentían que algo esencial había quedado quebrado. Pero, en medio de todo, algunos empezaron a redescubrir lo que significaba una verdadera comunidad, una comunidad construida sobre la verdad, el respeto y la empatía. Aunque el padre Eliseo estaba encerrado tras las rejas, y el pueblo comenzaba a reconfigurarse a partir de las grietas que él había dejado, lo más importante era que Mariana, la niña que había sido su víctima, ya no tenía miedo. Ella ya no temía las sombras del pasado. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en la sumisión, ni en la obediencia ciega, sino en la capacidad de levantarse, de hablar, de sanar. Y en ese proceso, había encontrado su propia fe, la fe en sí misma, la fe en la familia que la apoyaba, la fe en que la justicia, aunque difícil de obtener, finalmente había llegado. Ahora, cuando Mariana cerraba los ojos por la noche, ya no veía las sombras del pasado, ni sentía temor que alguna vez la había acompañado. En su lugar, comenzaba a soñar con un futuro brillante, lleno de posibilidades. Podía imaginarse como la niña que siempre había sido, alegre, creativa y llena de vida. Los dibujos que una vez eran sombríos comenzaron a llenarse de colores vibrantes, de paisajes que reflejaban su crecimiento, su fortaleza. Mariana ya no tenía miedo de ser ella misma. Y en ese momento, el peso de la angustia, por fin, se levantó, dejando espacio para la luz.